Sinceramente, si entraste aquí buscando quién gana a golpes, ya te aviso. Esto es una autopsia prohibida de dos anomalías que jamás debieron compartir el mismo universo. De un lado, Pennywise, un depredador cósmico que no caza carne, caza miedo, caza infancia, caza esa sensación primitiva de que la oscuridad tiene dientes y de que tu nombre puede ser susurrado por algo que no debería existir. Del otro, la Máscara, una fuerza de cartoon absoluto que trata las leyes de la realidad como un chiste interno, no respeta consecuencias, gravedad ni narrativa y todavía posa al final. Ahora respóndeme sin escaparte, si Pennywise devora mundos a través del terror, ¿cómo lidia con algo que no siente miedo, no sigue reglas y convierte la lógica en comedia? Sin exagerar, este choque rompe la propia idea de quién gana, porque aquí no es fuerza contra fuerza, es miedo primordial contra caos absoluto. Y ya te provoco, quizá el más fuerte no sea el que destruye más, sino el que es imposible de controlar, intimidar o entender. Quédate conmigo, porque vamos a desarmar las capas de estos dos como si fuera anatomía de verdad, cuerpo, mente, reglas, límites y el truco oculto que hace que cada uno parezca invencible. Para diseccionar a Pennywise tienes que aceptar algo incómodo, el payaso es solo la máscara más eficiente, no la esencia. Lo que tú ves como cuerpo es un avatar construido para operar dentro de la mente humana como si la realidad fuera un guante y él metiera los dedos por dentro. Lee el trauma como si fuera tejido orgánico, huele la culpa, detecta fobias, arrastra recuerdos viejos y los convierte en materia aparente. Por eso su biología es pseudobiológica. Dientes que salen donde no deberían, ojos que cambian, piel que se adapta, porque esa carne es teatro, no organismo. Lo más perverso es que no necesita fuerza bruta, necesita acceso. Una vez dentro de tu percepción, manipula sonido, luz, olor e incluso el tiempo subjetivo, haciendo que segundos parezcan horas, que el silencio se vuelva amenaza y que tu propia memoria se convierta en trampa. Pennywise es un depredador de la conciencia. No te agarra del brazo, te agarra de la interpretación del mundo. Y cuando te hace creer que no hay salida, esa creencia se vuelve músculo, se vuelve garra, se vuelve prisión. En mi opinión, esa es su verdadera anatomía, un sistema de caza que usa el miedo como sangre y la imaginación de la víctima como esqueleto. Aparece en dosis, observa, provoca y solo entonces suelta la pesadilla completa, como quien ajusta la cantidad exacta para que te quiebres. Y cuando revela esa presencia que parece más grande que la materia, no es solo estética, es el recordatorio de que estás frente a algo que existe como concepto y usa la forma como herramienta. Pero por absurdo que suene, Pennywise tiene reglas internas, y eso no lo debilita, lo vuelve más aterrador. El miedo no es solo condimento, es combustible, es energía, es densidad del avatar. Caza lento porque el terror madura a la presa. Juega porque la anticipación alimenta más que el susto rápido. Aísla porque el miedo crece en el silencio y la vergüenza. Y ahí entra lo cruel. Domina la psicología como quien domina la anatomía. Manipula amistad, confianza, culpa, vergüenza y te hace sentir solo incluso rodeado de gente. Quiere controlar el ritmo del pánico como un director controla una película porque la mente humana en pánico se vuelve maleable, pero esa dependencia se convierte en una debilidad estructural. Cuando el miedo se enfrenta, cuando se vuelve rabia, cuando se vuelve unión, cuando se vuelve risa, el sistema falla, pierde autoridad, pierde peso. La presa deja de aceptar la fantasía. Y sin aceptación, el avatar pierde consistencia. Entonces sí, Pennywise es gigantesco, pero condicionado. No es un dios universal, es un dios del miedo. Y si el miedo se va, se queda sin suelo. Por eso insiste en humillar y confundir. Necesita reencender la llama emocional todo el tiempo. Es poderoso, pero no es libre. Ahora cambia el tablero, porque la máscara es un crimen contra cualquier intento de lógica. Cuando el artefacto entra en juego, no nace un superhumano, nace una licencia narrativa ambulante. El dolor se vuelve efecto de sonido, la gravedad se vuelve sugerencia, el impacto se vuelve gag, el tiempo se vuelve algo que puede doblar, pausar, acelerar, como si el universo fuera un video que edita en el momento. Su cuerpo no sigue biología. Se estira, se aplasta, explota, se recompone, cambia volumen, cambia masa aparente, cambia forma, como si la materia fuera plastilina en manos de un niño hiperactivo. Y lo más loco, no regenera como un organismo. Muchas veces simplemente decide que el daño no contó, como si la realidad le debiera una explicación y él se negara a pagar. El entorno se vuelve caja de juguetes, crea objetos imposibles, saca armas gigantes de la nada, inventa puertas donde no existen, convierte obstáculos en escenario de show. Eso no es magia tradicional ni ciencia, es cartunismo elevado a la metafísica. El mundo funciona mientras a él le parezca gracioso que funcione, y cuando no, dobla la regla hasta convertirla en juguete. Encima, rompe la cuarta pared como reflejo, como si supiera que está dentro de una historia, y eso le da una ventaja asquerosa en un duelo sin guión, porque trata la propia narrativa como material flexible.
Y aquí entra el choque psicológico que decide la mitad de la pelea. Pennywise es depredador, calculador, paciente, quiere control y reacción. Necesita que el objetivo se tome el horror en serio, porque el miedo exige seriedad. Solo temes de verdad cuando crees que la amenaza tiene autoridad sobre ti. La máscara, en cambio, es un estado mental de locura creativa, impulsivo, exagerado, irreverente, como si arrancaran todos los frenos y la imaginación fuera el motor. Puede reconocer algo como amenazante, pero de inmediato lo convierte en espectáculo, parodia, coreografía. Un pasillo oscuro se vuelve pista de baile. Un monstruo ancestral saliendo de las alcantarillas se vuelve parodia de payaso solo para quitarle autoridad al otro. Y entonces te pregunto, sin romantizar, ¿cómo asustas a alguien que convierte el terror en comedia antes de que el terror termine de nacer? Pennywise intenta invadir la mente, pero la mente bajo la máscara es un carnaval de estímulos, un flujo caótico que no se queda quieto para ser dominado. Es como intentar hipnotizar a alguien que eligió ser impredecible por placer. Pennywise puede cambiar el menú: asco, desesperación, humillación, insignificancia cósmica, pero todo eso todavía depende de una cosa: la víctima tiene que aceptar el peso. La máscara rechaza el peso, cambia el idioma de la conversación y en la práctica le roba el alimento al depredador. Eso es una locura. Y para Pennywise debe ser frustrante a un nivel casi humano. Ahora vamos con la parte nerd que separa fuerte de casi invencible. ¿Se puede herir o matar a alguno de los dos? Pennywise es difícil de matar porque el payaso no es el centro, es la proyección. Puedes herir la forma física, destruir la máscara, forzar una retirada y aún así la entidad existir más allá de esa superficie. Lo que de verdad hiere a Pennywise es romper el hechizo emocional, cuando el miedo no se alimenta, cuando la víctima enfrenta, cuando la percepción del monstruo se reduce. El avatar pierde consistencia y autoridad. La máscara parece imposible de eliminar porque funciona con una lógica donde el daño no es definitivo. Se dobla, se estira, explota, vuelve, como si la realidad siempre le debiera una explicación y él simplemente no aceptara la factura. Pero hay una diferencia crucial. El poder de la máscara está atado al artefacto y al usuario. Si el artefacto se quita, si la transformación se interrumpe, el caos desaparece. Y aquí Pennywise, siendo inteligente y cruel, tendría una idea realmente peligrosa. No atacar el cuerpo cartoon, sino atacar el vínculo, intentar generar duda, provocar un segundo de distracción, inducir al usuario a quitarse el artefacto o perder el control del ritmo. Pero ejecutar eso contra alguien que responde con chiste instantáneo es complicado, porque la comedia roba el clima que Pennywise necesita construir. Al final cada uno tiene su talón. La máscara depende del artefacto, Pennywise depende del miedo, y cuando dos poderes dependen de combustibles distintos, la pelea se vuelve una disputa de ambiente. ¿Quién logra transformar el escenario en un lugar donde su combustible funciona primero? En hazañas y escala de poder, la diferencia casi se vuelve filosófica. Pennywise escala por impacto existencial, crea ciclos de terror, corrompe comunidades, convierte lugares en símbolos de trauma y hace que el miedo se vuelva cultura. Mueve generaciones, creencias, memoria colectiva, como si toda la ciudad fuera un cuerpo y él un parásito en el sistema nervioso apretando los mismos botones por décadas. Eso es horror cósmico, no es romper un edificio, es romper seguridad, infancia, confianza en el mundo, hasta que la gente acepta lo absurdo como normal. La máscara escala por el absurdo inmediato, distorsiona espacio, tiempo, forma y causalidad en segundos, como si el universo fuera un escenario con accesorios infinitos. Crea objetos imposibles, ignora límites físicos, cambia el resultado de una situación a mitad de camino, y lo hace sin preparación, porque la preparación es justo lo que la comedia desprecia. Cuando pones a los dos juntos, notas que Pennywise es una tormenta lenta y profunda. La máscara es un rayo caótico que puede caer en cualquier parte. Y en mi opinión, cuando la lógica se descarta, quien controla el tono del mundo controla el poder. En el terror manda Pennywise, en el cartoon la máscara es rey. Pero hay un detalle que mucha gente olvida: el impacto narrativo también es una hazaña. Pennywise gana cuando convierte la valentía en pánico, la máscara gana cuando convierte el pánico en payasada. Uno tiene la escala del abismo, el otro tiene la escala del chiste infinito. Y el chiste infinito no necesita demostrar nada, solo necesita continuar. Mientras Pennywise necesita mantener el miedo encendido, la máscara puede cambiar de tema, cambiar de regla, cambiar de universo simbólico y aún así irse silbando. Entonces, en términos de hasta dónde puede llegar, Pennywise va hondo, la máscara va fuera del mapa. Ahora imagina el encuentro sin guión protegiendo a nadie. Pennywise elige el terreno obvio, sombras que parecen vivas, susurros en la periferia del oído, olor a infancia perdida, recuerdos volviéndose imagen. Empieza como siempre, primero la incomodidad, luego la coincidencia, luego el vistazo y solo después la pesadilla completa, porque quiere el miedo creciendo por capas. Prueba grietas en el usuario, culpa, trauma, vergüenza, miedo infantil. Intenta hacerte sentir pequeño, solo, ridículo por tener miedo, y justamente esa vergüenza se vuelve combustible.
pero la máscara entra como si llegara tarde a un show. Pisa la oscuridad y la convierte en reflector. Agarra el susurro y responde con un megáfono. Si Pennywise aparece como payaso, la máscara puede volverse un payaso todavía más exagerado solo para quitarle autoridad al otro. Y lo más humillante para Pennywise, la atmósfera se convierte en material de chiste. Un pasillo de terror se vuelve escenario de vodevil. Un monstruo en las sombras se vuelve un muñeco inflable ridículo. En la práctica, la máscara combate el miedo no con coraje, sino con burla. Y la burla es veneno para un depredador que necesita ser tomado en serio. Entonces Pennywise sube el volumen, cambia de forma, cambia el truco, intenta algo más íntimo, trae rostros conocidos, pone la voz de alguien amado, crea una escena demasiado real. Intenta arrancar del usuario un segundo de seriedad, porque un segundo ya es alimento. Pero la máscara tiene un talento cruel, profana lo sagrado con humor, convierte el recuerdo en caricatura, la voz en imitación, la tragedia en exageración cómica. Y ahí el choque se vuelve una guerra de tono. Pennywise forzando terror, la máscara forzando comedia. Quien domina el tono domina la realidad local. Pero no le voy a regalar la victoria a nadie, porque Pennywise no es tonto. Si el miedo clásico no pega, intenta lo que cuesta más. Desgaste, confusión, despersonalización, aislamiento, colapso de identidad. Apunta al humano debajo del personaje, buscando dolor real, soledad real, pérdida real, cosas que no siempre se vuelven chiste cuando alguien está cansado. Intenta crear un instante de silencio, porque es en el silencio donde el miedo crece. Y en ese instante haría la jugada importante, atacar el vínculo con el artefacto, no arrancarlo por fuerza, inducirlo, hacer que el usuario dude, hacer que piense esto se salió de control, hacer que quiera parar, porque si el artefacto cae, la comedia termina. Pero el problema es que la máscara responde acelerando, cuanto más tensión, más absurdo, como si compensara el peligro aumentando el caos. Puede crear distracciones infinitas, clones, puertas falsas, trucos de escenario, hasta que el depredador pierda el hilo. Y aun cuando Pennywise intenta llevar el duelo al peso cósmico, a esa sensación de insignificancia que debería aplastar cualquier mente, la máscara puede reaccionar cambiando el idioma. Transforma el abismo en agujero de chiste, la luz imposible en letrero de neón, el terror en número musical. Es irritante, es insano y justamente por eso a Pennywise le costaría cerrar la pelea. La única condición real donde Pennywise crece es si el usuario, por detrás de la sonrisa, aún guarda un miedo que ni la comedia puede tragarse. Miedo a perder a alguien, miedo a ser débil, miedo a quedarse solo. Si Pennywise acierta ese nervio y mantiene el clima por algunos segundos, consigue alimento suficiente para intentar imponer una prisión psicológica. Pero es una ventana pequeña y contra un poder que vive de romper ventanas, eso se vuelve carrera desesperada. Pennywise intentando mantener seriedad, la máscara intentando hacer que el mundo se carcajee antes de caer. Entonces vamos a clavar la conclusión, porque pediste algo claro. En mi opinión, en un enfrentamiento directo, con el artefacto activo y sin intervención externa, la máscara es el más fuerte no por ser más poderoso en el sentido tradicional, sino por ser incompatible con la fuente de poder de Pennywise. Pennywise es devastador contra cualquier ser que tema, dude, tiemble, porque lo convierte en alimento y prisión. La máscara convierte el terror en chiste y la prisión en escenario, y eso corta el combustible del depredador. Eso no vuelve débil a Pennywise, lo vuelve un monstruo especializado, un dios del miedo, y el objetivo aquí es una falla del sistema que no respeta el miedo como moneda. Ahora, si me preguntas, ¿existe un escenario donde Pennywise gana? Yo digo, sí. Si logra romper al usuario y separar al usuario del artefacto, o si mantiene un clima de seriedad el tiempo suficiente para alimentar el avatar e imponer control. Pero esa victoria depende de una ventana psicológica estrecha, y la máscara es literalmente el tipo que vive de reventar ventanas, puertas y reglas. En el balance final, sin guión protegiendo a nadie, yo veo a Pennywise intentando construir un castillo de terror y a la máscara entrando con un martillo de comedia y derribándolo riéndose. Y ahí queda la pregunta que quiero verlos pelear en los comentarios. Si el miedo es la mayor fuerza del universo, ¿qué pasa cuando se encuentra con algo que simplemente no se toma nada en serio? Comenta quién gana y por qué y manda otra batalla imposible de este nivel. Dale like, suscríbete y vamos a convertir esto en una guerra nerd de ideas hasta el último segundo.